Gracias, profesor Jesús. Y realmente el año 2019 constituyó el 23 de enero un hecho político. Más allá de los fracasos o las victorias, o depende de la lupa con que se mire, el presidente de la Asamblea Nacional, antes de eso un gran desconocido, un outsider en la política, Juan Guaidó, se juramenta como presidente encargado de la República y trajo, bueno, un reconocimiento de las principales democracias occidentales. Empieza a escalar el conflicto, no solo político, sino un conflicto institucional que luego, con el devenir del tiempo, podemos decir que el chavismo aguantó y podría decirse que ganó o está ganando esa batalla. Luis es asesor también de instituciones y yo creo que puede darnos una claridad un poco de este tema. Cuéntanos, Luis, ¿qué puedes decirnos sobre esto? Bien, antes que todo, y bueno, enmarcándome en todo esto que comentas, tanto Jesús como ahora comentas tú, Germán, sobre el tema del debilitamiento institucional es más o menos en lo que quiero basar mi presentación hoy, ¿no? Porque bueno, yo creo que no sé si ahora, perdón, si ahora todo el mundo está viendo la pantalla. Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto, vale. Porque no sé bueno, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos cuál es la situación de Venezuela, así que de alguna manera quería darle un análisis de otro tipo, ¿no? Se habla mucho de instituciones en Venezuela, pero quizás un análisis desde el punto de vista institucional de fondo a veces no falta, ¿no? En ese sentido. Entonces, por aquí quiero empezar, digamos. Porque empezar por esta frase. Las instituciones importan, ¿no? Es un debate que viene dentro de la ciencia política desde hace 50 años atrás. ¿Y por qué importan las instituciones? ¿Qué son las instituciones? Cuando hablamos de instituciones estamos hablando de ese conjunto de reglas formales e informales que modifican las normas, creencias y acciones. ¿Qué pasa con esto? Que esto genera outcomes, genera ciertos resultados. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De alguna manera, que las instituciones forman nuestras actitudes hacia, no solamente hacia la política, sino hacia la vida en general. ¿Y qué creo que pasa en Venezuela? Yo creo que como bien comentaba el análisis de Chuo y el análisis tuyo, creo que en Venezuela se está viviendo una gran crisis institucional. Y esto el chavismo lo tenía clarísimo desde el momento en que entró. Justamente de las primeras acciones diametrales por parte de Chávez al momento de entrar, ¿cuáles fueron? Modificar o crear nuevas instituciones que cambiaron nuestra identidad, que cambiaron nuestras actitudes y que sin duda ha tenido unos resultados a lo largo del tiempo, ¿no? Y alguna de ellas, entre estas pudiéramos mencionar las universidades, la confianza que tenemos entre nosotros, hasta el propio sistema monetario en repetidas ocasiones. Todo producto de este cambio institucional adentrado e introducido por el chavismo. ¿Qué podemos ver a raíz de al menos estos cambios institucionales que ha introducido el chavismo? ¿Cuáles son esos outcomes a los que me refiero? En el primer sentido, un outcome económico que todos sabemos por lo que está ocurriendo en Venezuela, unos niveles de pobreza como muy pocos hay en el continente y que cada día se agrava más. Y ojo, que estos son resultados que tenemos previos a la pandemia. Posterior a la pandemia, con la parálisis del país desde marzo, tendríamos que ver cuánto se agrava esta situación. Por otro lado, el tema de la confianza en las elecciones como respuesta, perdón, como motor de la democracia y respuesta justamente
a las malas gestiones de los gobiernos. Venezuela o los venezolanos por naturaleza han tenido una actitud siempre favorable a esa democracia, incluso según las últimas mediciones del Latinobarómetro, sigue siendo aún la democracia el sistema político preferido de los venezolanos. Sin embargo, el chavismo de alguna manera, a mi parecer, se ha encargado de torpedear la legitimidad en la institución electoral, y creo que lo podemos ver en este gráfico de histórico de participación, que en las últimas elecciones se alcanzó un bajo histórico a nivel de participación. Y por otro lado, estos cambios en las instituciones, el cambio constante en la ley, en las reformas de las leyes electorales, y obviamente la introducción de la Asamblea Nacional Constituyente, pues nos condujeron todos a este gran conflicto que ahora se plantea entre dos Venezuelas institucionales, dos cancillerías, dos asambleas nacionales y, por supuesto, desde enero del año pasado, dos presidentes. Y como bien comenta Chugo, nos estamos, si las cosas no cambian, y lo que creo es que difícilmente cambien en un corto periodo, nos estamos adentrando a una profundización de este panorama. ¿Cuáles son posibles escenarios? Ahora, cuando hablamos de posibles escenarios, estoy hablando sobre alternativas a lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Lo que sí puedo afirmar casi con toda seguridad es que, al menos que no ocurra un fenómeno, y cuando hablo de un fenómeno, hablo de lo que llaman las cloacas, o ese deep state que hay, y no se gestione un golpe de Estado o una situación extremadamente irregular, difícilmente se detenga todo este proceso que van dando, en el que el gobierno se está dirigiendo de nuevo a unas elecciones con muy poca legitimidad, que no cuentan con la confianza del electorado, que no van a contar con la legitimidad tampoco de la mayoría de los venezolanos, y vamos a adentrar esta crisis institucional que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, debatamos entonces un poco sobre las alternativas que hay a esta crisis que llamamos Venezuela ahora mismo. La primera es la vía Guaidó. Hablo bueno, lo que comentaba, esta iniciativa por parte de la Asamblea Nacional como respuesta al desconocimiento o el no reconocimiento a las elecciones presidenciales del 2018, en donde, continuando el hilo constitucional, entonces Guaidó asume la presidencia encargada. ¿Qué pasa? Siempre creí que, bueno, como no solamente avalados de algunos por una interpretación bastante amplia de la Constitución, asumieron la presidencia encargada y se han logrado, pues de alguna manera, sobre todo a nivel internacional, lo que comentabas del reconocimiento por parte de varios países, y sobre todo captar algunos recursos en los que se sostenía el chavismo afuera. Creo que sin duda, y como se vio ese día en la autopista en la que Leopoldo López inesperadamente sale de su arresto domiciliario para encontrarse allá, creo que había una intención en que esta estrategia no durara tanto como se ha prolongado hasta el día de hoy. Por tanto, ¿qué creo? Creo que, como cualquier otro actor político, la legitimidad de Juan Guaidó como presidente encargado está sujeta a la legitimidad del paso que pueda dar el paso del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? De que conforme siga avanzando el tiempo y no se vean resultados más tangenciales, se va a seguir dilapidando la legitimidad que tenga el presidente encargado, Juan Guaidó, y todo este aparato burocrático que se ha creado alrededor. Si bien es lo que
¿Qué creo que ocurre con esto? Comentaba Chuo sobre el tema de las elecciones y no las elecciones. Y el problema con esto es que al final no es un debate el tema de si asistir o no asistir a las elecciones, porque al final las elecciones en sí mismas no son un fin, digamos. Sin embargo, lo que se tiene que preguntar, o lo que se tuvo que preguntar en su momento, el cuerpo que maneja la presidencia encargada, es cómo siguen renovando la legitimidad en su propia figura. Esto ahora, la alternativa resulta como la consulta popular que están a punto de hacer. Pero claro, ¿a quién va a llegar esa consulta popular? No será de nuevo otro 6 de julio. Por tanto, creo que el año que viene va a ser un año difícil para la presidencia encargada y para la Asamblea Nacional y todos los diputados que se encuentran ahora que no estarán o que no participarán en las elecciones, sin emitir juicios de valor ante las elecciones. Eso, bueno, es otro debate. Ahora, refiriéndonos, lastimosamente en Venezuela no se cuenta con un instituto público o privado que dé datos en abierto que nos daña a quienes hacemos investigación en ciencias políticas. Pero bueno, tuve acceso el año pasado y rescato los datos de una encuesta que hizo Datincorp, en donde preguntaban cuál de estas es la mejor vía para producir un cambio en Venezuela. El 34% de los encuestados respondió que la mejor vía para lograr el cambio en Venezuela era a través de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Si además de ese 34% le sumamos el 22% que dice que la mejor vía es a través de un acuerdo político para conformar un gobierno, podemos afirmar con bastante claridad de que al menos la mitad del país, por no decir una mayoría clara, quiere que Venezuela resuelva su crisis a través del acuerdo y la negociación entre las partes. Pero claro, ¿qué pasa con esto? Han habido 3 procesos de diálogo fracasados, y esto debido al incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno de Maduro. Que si hay un consenso en Venezuela ahora mismo, lo bastante amplio, el único consenso que existe es que Venezuela no es una democracia. Llámese independientemente lo que sea, una autocracia, una dictadura o como le quieran decir, sin duda este proceso no ha abierto, o más bien, perdón, ha cerrado todas las puertas a una posibilidad de alternabilidad de poder. Y esta falta de voluntad por parte de los actores, tanto de Maduro como un ala extrema de la oposición, ha imposibilitado estos procesos de negociación que tanta falta hacen en Venezuela. Otra de las alternativas que mencionaba era una negociación que conduzca a un gobierno de transición que dura un año. Pero claro, todo eso pasa por la renuncia de Maduro, que si bien puede estar impulsada desde las propias filas del chavismo o dentro de las propias Fuerzas Armadas, son papeles o iniciativas que de nuevo quedan en manos ajenas por completo a la oposición. Y por último, está este panorama negro que pintaba Chu en su análisis sobre una invasión militar. Que como en el 2019 me comentaban en una oportunidad que tuve para comentar, ahora si me preguntan si existe la posibilidad en Venezuela de que haya una invasión extranjera, yo diría que no. Porque creo que solamente Estados Unidos tiene la capacidad para realizar una acción como esta, pero sin embargo no hay voluntad alguna, ya sea por riesgos reputacionales o porque sin duda sería condenado por la mayoría, como ya han dejado claro 20.000 veces la comunidad internacional. Y obviamente no apoyarían o no tendría ninguna legitimidad interna cualquier gobierno que asuma a partir de ahí. Otro lado, que por el contrario cada día parece más factible gracias a la presión y a los hechos que vemos continuados de manera anecdótica entre conflictos entre las fuerzas de represión del Estado,
en que haya un movimiento dentro de las propias Fuerzas Armadas que obligue a la reconfiguración del status quo. Sin embargo, habría que ver, no digamos, como se dice popularmente en Venezuela, ligar por algo como este estilo, porque no sabemos qué va a resultar de eso. Los militares desde hace años atrás, pero ahora han creado una hegemonía de control sobre no solamente los principales recursos del país, el arco minero, sino también temas de importaciones y exportaciones de Venezuela, que difícilmente quieran sacrificar en una posibilidad, un cambio del status quo. De nuevo rescato, sí, un último informe de Datincorp, y ya para ir finalizando, en donde lastimosamente cambiaron la pregunta y no se puede continuar la serie, pero en este caso preguntan cuál de las siguientes vías garantiza una solución real a la crisis del país. En esta encuesta desagregan, es decir, separan las respuestas por el porcentaje de personas del chavismo y la oposición, o sea, gracias a su autodefinición política, y bueno, la misma 50% del año pasado aún se mantiene que, en este caso, la vía electoral, siendo las otras vías de conflicto, vías militares, pues prefieren esta como la mejor vía para salir del país. Sin embargo, y nos debe llamar poderosamente la atención y cuidar hacia posibles escenarios en el futuro, hay un 42% de quienes se autoidentifican como opositores que prefieren una intervención militar internacional, que si bien es un panorama lejano, nos tiene que decir o servir como indicador sobre la gran desafección y falta de confianza que hay entre las propias filas del liderazgo opositor. Tareas pendientes. No crean que es todo esto el cese de la usurpación, elecciones libres, tal, no. Pero sí, ¿qué creo? Creo que la oposición, no solamente me refiero a quienes lideran los casi ya extintos partidos políticos, porque bueno, el chavismo se ha encargado en básicamente desarticularlos por completo, pero sí creo que los actores sociales que están en una búsqueda de consolidación de una democracia en Venezuela, tienen que generar una estrategia unitaria y sobre todo realista para convencer a la mayoría de la población, que además está cada día sufriendo una situación más grave, una situación propia más grave. Por otro lado, moderar el discurso y respetar al contrario, porque lo que parecía ser un conflicto hace años entre las élites, como en vista de que las instituciones justamente se han destruido y ya no hay un espacio para el debate como en algún momento existió con la Asamblea Nacional, esos debates se han filtrado hacia las masas y hacia la población en general. Entonces, cuando se habla de polarización, creo que más allá de una polarización entre élites, estamos hablando de una polarización entre masas, en donde al chavista se le señala solamente por el hecho de ser chavista, y eso en una democracia o en un país normal no puede ocurrir o está mal visto. Y construir instituciones, sobre todo inclusivas, y más que construir, reconstruir el entramado institucional, y que sobre todo incorpore, no sean instituciones de partes, sino una institución de todos los venezolanos. Sobre todo, y con esto acabo, tener atención con este punto que comentaba. La satisfacción en democracia está en descenso, no solamente en Latinoamérica en general, sino sobre todo en Venezuela, en donde, como comentaba en la última encuesta de Latinobarómetro, solamente el 12% de los venezolanos está satisfecho con la democracia, a pesar de que seamos los que más apoyamos a la democracia como sistema de gobierno. Y esta satisfacción, además, y esta insatisfacción se muestra más en aquellas personas que están en una situación socioeconómica mala o muy mala. Es decir, que mientras más grave esté la situación económica del venezolano, más insatisfecho va a estar con la democracia. Y bueno, eso era todo lo que tenía para decir y muchas gracias.